Buenas noches, perdón por la tardanza en traducir esto, pero quería traducir claramente, aunque no fuera palabra por palabra, pero traducir el mensaje exacto que nos dio el pastor Andy. Entonces, comencemos. Hola, soy el pastor Andy, de nuevo con ustedes este lunes 6 de abril. Simplemente quiero mantenerme conectado con ustedes. Espero que hayan podido ver el servicio ayer. No solo celebramos el Domingo de Palmas, cuando entró Jesucristo triunfantemente a Jerusalén. También discutimos un poco de el desacuerdo que había entre Jesucristo y los líderes judíos. Cristo finalmente se declaraba rey de los judíos, hijo de David, hijo del hombre, y lo cual tuvo muchas ramificaciones en ese tiempo, también que ahora para nosotros. ¿Recuerdan que cubrimos la gran pregunta de esa semana? La cual era, ¿quién es Jesús que viene de Nazaret? Los líderes se preguntaban esto, al igual que toda la gente llegando a Jerusalén. Quizá alguno de ellos habían escuchado de él, pero no lo habían visto. Se preguntaban qué estaba pasando. Él simbólicamente llegó en un asno, como había sido profetizado por Zacarías. Oh Jerusalén, hija de Sión, tu rey llegará montado en un asno. Así que fue un evento monumental. Hoy quiero presentar unas pequeñas historias que sirven para dar un contexto a esta semana llena de significado en la vida de Cristo. Estos eventos son reportados en los 3 evangelios sinópticos, lo cual da a entender que fueron grabados con un propósito. En Marcos 11 a 12 vemos que saliendo de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y esto es muy interesante. Jesús tenía hambre, fue a la higuera, pero no era primavera, no era tiempo de higos, y aún así maldijo a la higuera. ¿Por qué haría esto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo hizo? Unos versículos más adelante se nos dice que, y pasando por la mañana vieron que la higuera había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, vemos después que de maldecir a la higuera, Jesús dijo que si tenemos fe, podemos mover montañas. Hoy no me voy a enfocar en esa lección, la cual es muy importante, porque en lo que me voy a enfocar hoy es en la higuera maldecida, la cual fue una parábola profética sobre la relación entre Jesús y su pueblo. Si recuerdan, parte de la contienda entre los líderes judíos y Jesús era por la imagen que ellos tenían del Mesías. Ellos pensaban que el rey de los judíos llegaría triunfante a vengarse de los romanos y a establecer su reino. Comparen esto con el ministerio humilde de Jesús y podemos ver la diferencia. Otro punto de contienda es que los fariseos y líderes tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo de Israel e interpretar los mensajes que Dios mandaba para su pueblo. Y Jesús cela mucho a su pueblo y esa relación que tiene con ellos. Así que, en este sentido, los fariseos estaban impidiendo que Jesús tuviera esa relación íntima con su pueblo. Entonces, de esa manera podemos ver que la parábola de la higuera maldecida se refiere a la relación de Jesús e Israel, en especial los líderes de Israel. Así que, ¿qué quiere decir Jesús al ir al árbol esperando fruto cuando no era tiempo de que produciera ese fruto? Bueno, pensemos en esto. ¿Quién creó la higuera? Jesús.
Él sabe que no era tiempo de higos, pero también sabemos que por el poder de Jesús deberíamos ser capaces de producir fruto cuando sea. Esta ciertamente es una interpretación de ese texto. Pero también consideremos esto. ¿Qué pasa con un niño? Cuando nace, cuando tiene unos 5 años, ya no esperamos que esté tomando leche de una botella o que siga en pañales. Esperamos cierta energía de ellos. Yo lo puedo corroborar, tengo un nietecito de 5 años. También ese niño a la edad de 18 años, esperamos que tome más responsabilidades como trabajo, manejo, cosas de ese estilo. Esperamos ciertas cosas de una persona dependiendo de la etapa de su vida en la cual estén. Jesús no fue a la higuera a regañarla por no producir higos en la primavera. Jesús la usó como parábola a su pueblo. A pesar de haber sido su pueblo casi 1500 años, ellos aún no habían producido el fruto que él quería. No le estaban representando dignamente ante el mundo. De esta manera, Jesús le decía a Israel que no habían producido el fruto que tenían que producir. Esta fue una de las lecciones. Después de esto, él se va rumbo al templo. El templo, por supuesto, era una parte muy importante de la economía judía. Pero lo que sabemos del templo es que era para que el pueblo se reuniera con Dios. Si recuerdan, en Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí podemos ver que el templo fue diseñado para que Dios estuviera con nosotros. Así que ese era su propósito. Y si me han escuchado hablar o han leído mi libro, saben que el templo es uno de los temas más importantes en la escritura por el simple hecho de que Jesús quería un lugar donde pudiera estar con su pueblo. Ahora imagínense, Dios en forma de Jesús llegando al templo y encontrándolo lleno de animales y negociantes y lleno de distracciones. Esta no era una atmósfera que se enfocaba en acercarse a Dios. Si alguien llegaba ahí, quizás se sentirían más ansiosos en vez de experimentar esa paz al encontrarse con Dios. Al entrar ahí, entonces, Jesús se enojó. ¿Acaso se han preguntado por qué se enojaría? Este lugar era el cual él quería morar con su pueblo y no estaba haciendo con eso. Así que, siendo un Dios que nos cela, él se molestó y limpió ese pueblo. Limpió ese templo. Y lo interesante es que después de hacer esto, él se pasó el resto de la semana enseñando en el templo. ¡Qué increíble! Él restauró el propósito de su templo, lo cual lo había diseñado hace siglos atrás. Y aunque pronto este templo se destruiría, fue importante para Jesús restablecer esa relación entre su pueblo y lo que hacían en el templo. Y si aún están conmigo, tenemos una enseñanza más en la cual me quiero enfocar. En los 3 evangelios sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas, se menciona esta historia. Y en esta historia, los fariseos estaban tratando de engañar a Jesús. Ellos llegaron y le preguntaron si era lícito pagar impuestos a César. Obviamente, Jesús sabía lo que se tramaban. Él era extremadamente inteligente. Así es de que Jesús sabía que estaban tratando de meterlo en problemas con los romanos. Ellos hicieron su pregunta y que de nuevo era una trampa, y le dijeron si ellos sabían que los judíos resentían y odiaban a los romanos y no querían pagar impuestos. Pero Jesús, respondiendo de una manera brillante, les dijo que le mostraran una moneda. Ellos lo hacen. Jesús nuevamente les pregunta de quién era la cara en la moneda. Por supuesto, ellos responden César.
Jesús les dice, bueno, den a César lo que es de César. ¿Qué respuesta tan eficaz? Así que si César tiene la autoridad de hacer dinero con su imagen, entonces a él le pertenece. Así que Jesús está enseñando la autoridad gubernamental de imprimir imagen en la moneda. Un gobernador marca lo que es suyo con su imagen. Así que con esta autoridad sí es lícito regresar la porción que es requerida. Pero lo que es interesante y digno de ser repasado es qué es lo que verdaderamente está mencionando Jesús cuando nos dice, dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Preguntémonos, ¿dónde está marcada la imagen de Dios? En nosotros. Así que en medio de todo esto, Jesús sigue reforzando que Él es rey y que debemos darle lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a este rey Dios? Nosotros, los seres humanos, le pertenecemos y especialmente el pueblo judío. Él sigue recalcando que es rey y que somos hechos a su imagen y le pertenecemos. Todo esto lo hace mientras lidiaba con las dudas y trampas de los fariseos. En resumen, entonces, ¿por qué maldijo Jesucristo a la higuera? Porque era una parábola de la relación que tenía con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no había producido el fruto que él esperaba. Porque limpió el templo a Jesús. Porque en Éxodo 25:8 él había dicho, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y luego tenemos esta clase maestra en la cual Jesús proclama que la raza humana le pertenece porque estamos hechos a su imagen y fuimos creados para rendirnos a Él y adorarle. Así que, de nuevo, esta es la Semana Santa, durante la cual Jesús se proclamó nuestro Rey. Espero que nos puedan seguir acompañando mientras meditamos más a fondo en el significado de esta semana y mientras vemos las tensiones levantándose entre los fariseos y Jesucristo mientras va rumbo a la cruz. Gracias por escuchar. Espero que compartan este video al igual que compartan el amor que Dios les ha dado. Los amo y espero que estén leyendo la palabra y puedan ser de bendición a alguien por el simple hecho de todo lo que Dios hace por nosotros. Nos vemos mañana y que Dios les bendiga.